Ok. Bueno, como les decía, seguimos con el tema de los clasificadores. La idea del clasificador, como lo dice su palabra, como lo dice su nombre, básicamente es poder clasificar observaciones de acuerdo a distintas etiquetas. Voy a empezar a hacer una explicación un poquitito más detallada, un poquito más profunda, quizás de lo que es el clasificador. Después vamos a trabajar un poquito con R nuevamente, o sea, tener un par de ejercicios prácticos con R y ojalá alcancemos a partir con un nuevo tipo de clasificador que tiene que ver con el teorema de Bayes, que ustedes deben haber dado en probabilidades en algún momento. Entonces, la idea es, bueno, partamos explicando de qué se trata la regresión logística, o sea, ya lo hicimos en la clase pasada, pero vamos a tratar de darle una formalización un poquito más matemática al tema de la regresión logística. Voy a compartir la pantalla y empezar o la pizarra básicamente. Entonces, ok, deberían estar viendo algo así como algo negro acá. Un segundo, de ordenar las pantallas. Y la idea es la siguiente. Siempre un punto de partida, o sea, primero, antes que nada, voy a hablar un poquito, digamos, vamos a hacer como más complicada la conversa en el sentido de que quiero hablar hasta llegar al modelo matemático, de lo que es la regresión logística, repasando todo lo que vimos en la clase pasada y ordenando un poco el tema desde el punto de vista matemático, para podernos permitir después usar otros clasificadores y entenderlo mejor. Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta, por supuesto, me interrumpen. Esa es la idea siempre, de que ustedes puedan preguntar y no quedarse con las dudas. Y parto entonces desde donde siempre uno parte, que es teniendo la data. O sea, nuestra data siempre, vamos a suponer que tenemos nuestra data y que tiene la forma de siempre, ¿no? Tenemos la variable x1, la variable x2, hasta la variable xp. Y también tenemos una variable que queremos clasificar, en este caso predecir, que es una variable que va a depender del resto. Todas estas variables son los que le llamamos las variables predictoras o variables independientes, y es la variable dependiente. Acá uno tiene las observaciones. Tenemos la primera observación de la variable 1, la primera observación de la variable 2, así sucesivamente la primera observación de la variable p, y tenemos que para esa observación descubrimos que todas esas observaciones pertenecían a una etiqueta en particular. Por eso puede seguir haciendo sucesivamente hasta tener n observaciones. Aquí tendríamos, perdón, una cosa, acá admitir. Ok, aquí tendríamos la enésima observación de la variable 1, la enésima observación de la variable 2, la enésima observación de la variable p, y acá tendríamos la enésima etiqueta. Esto es todo lo que nosotros en principio tenemos con lo que partir. Básicamente son nuestros datos en general. Este es nuestro input para resolver el problema. Nuestro objetivo es modelar esta data, y voy a tratar de ser un poco más explícito de qué significa modelar la data. En general queremos construir un modelo de esta data, y uno de los modelos posibles, ya lo habíamos hablado, que es el modelo de regresión. ¿Y qué pasa? Ahora cambian las cosas porque esto es una etiqueta que puede ser categórica, que puede tener valores de tipo discreto, es decir, 0, 1, 2, 3, en particular, no necesariamente valores continuos, como es el caso de la regresión. Ok, entonces, el modelo de regresión logística, que es el modelo que vimos en la clase pasada, la regresión logística es el primer modelo que usamos para clasificar. Veamos qué es exactamente ese modelo de regresión logística. Nuestra idea es lo siguiente: esto es una observación, para mí esto es una observación, todo lo que es una fila, repito, es una observación para mí en general, y esta observación tiene una cierta etiqueta. Esa etiqueta puede tener, vamos a suponer que puede tener distintos valores en general, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que supongamos que nosotros podemos suponer que cada observación es independiente una de la otra. O sea, nosotros tomamos una observación y esas observaciones no están interrelacionadas una con la otra, son observaciones independientes. Y supongamos que en la iésima observación, es decir, en la iésima fila, en la iésima observación, nosotros hacemos MI experiencias, es decir, para nosotros una observación va a constituir una experiencia, es un experimento, y lo repetimos MI veces, ¿ok? MI veces el experimento.
Ese MI veces nos puede ofrecer adicional que tengamos un número I de éxitos, cualquiera sea lo que llamemos éxitos, ¿no? Puede ser lanzar una moneda, que lancemos MI veces la moneda, el índice I corre por las observaciones porque hacemos el experimento, es como hacer un experimento de lanzar una moneda o básicamente o lanzar dados, por ejemplo. Y mi experimento consiste en definir qué cosa es el éxito en particular. En particular, la I puede tomar valores 0 y 1 en principio, y yo quiero I, me va a dar el número de éxito que yo realizo en cada experiencia, en cada una de las experiencias que voy haciendo. Si yo hago MI experiencia, este es el número de veces que realizo el experimento con la observación I, este es el número de experimentos, y básicamente I me va a dar el número de éxito, es decir, puede ser, repito, el número de caras con la cual me salió la moneda, en principio. Entonces, ¿cómo uno en probabilidades hace o modela un fenómeno como este? Simplemente uno dice que I es una variable aleatoria, que es el número de éxito, y esa variable aleatoria se va a regir por una distribución binomial que va a tener MI veces la operación y va a tener una probabilidad de éxito determinada PI. Es decir, si es el caso de una moneda y una moneda que no esté cargada, entonces sería un medio, sería PI, pero esto en general uno tiene que esto es exactamente algo así como, si recuerdan de teoría de probabilidades, esto es algo así como la siguiente función, que es la función de distribución binomial, ¿no? Tendría PI, acá tendríamos el número de éxito, y aquí sería 1 menos PI, que es DMI menos I. ¿Ok? Bien, esto corre cuando yo estoy haciendo, con cada observación estoy haciendo MI experiencias, MI experiencias. ¿Qué tal si yo no hago MI experiencias, solamente una sola experiencia? Es decir, voy a tomar una sola experiencia, I igual a 1. Esto implica que básicamente I solo puede tener dos valores posibles. Puede ser 0 o 1. ¿Por qué? Porque en una experiencia yo puedo mirar la moneda. Yo lanzo la moneda, ¿es cara o sello? Entonces, si yo solo hago una experiencia, no M experiencia, entonces II no es el número de éxitos que obtengo, sino básicamente es 0 o 1. Esa sería como las posibilidades, ¿no? Ok, un segundo, que esto siempre le pasa lo mismo. Profe, Escucho. recién me pude conectar porque no me había llegado el correo con el tema de la clase, así que no Perfecto. sé si me puede hacer un pequeño resumen así muy muy rápido de lo que De lo que estoy estábamos hablando. viendo. Ya, Sí, por favor. un segundito. Vamos entonces, lo que pasa es que voy a cancelar un momentito esto y voy a reiniciarlo porque se quedó pegado la imagen. Un segundo. Ese es un tema. Se ha detenido la función de compartir. Ok, voy nuevamente a compartir la pantalla y vuelvo a hacer un resumen de lo que estamos trabajando. Ok, un segundo. Y vamos nuevamente ahora lo vamos a compartir nuevamente. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No sé si estarán viendo la pantalla ahora o no. Sí, sí, profe. ¿Se ve la fórmula? Sí. Ok, bien, magnífico. Ok, resumen entonces. Yo creo que, por segundo, los participantes, no voy a hacer que me quede alguien, sí, tengo que admitir a dos personas más, así que listo, ahora sí. Ya, nuevamente. Nosotros siempre partimos con una tabla que es esta de acá. Esa tabla es nuestro input siempre. ¿Qué significa esa tabla? Esa tabla básicamente son nuestras variables arriba, las variables independientes, y la variable dependiente, que es la i. Estas son observaciones y cada fila es una observación. Tenemos la iésima observación y nuestro objetivo es tratar de modelar la data. Pero quiero ser más específico en esta clase de qué significa modelar la data. ¿Por qué estamos hablando de modelar los datos? Porque hasta ahora lo que hemos hecho es hacer modelo de regresión, que efectivamente es un modelo, y hacer, básicamente es un modelo también más que modelo, hacer gráficos o visualizaciones. Entonces ahora vamos a hacer un modelo que es el modelo de regresión logística, que ya lo habíamos explicado, pero voy a tratar de darle una connotación un poquito más matemática para volver nuevamente a R, y cuando R nos ofrezca un resultado poder entender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos regresión logística. Entonces ese es el objetivo de la primera parte de la clase, es explicar un poquito más en detalle sobre esto.
Entonces, modelar la data aquí significa que, por ejemplo, yo me paro aquí en una observación. Imagínense que tengo la observación, esta es la primera, pero ¿qué tal si me paro en una observación iésima? Una de las filas, la fila I en particular. Entonces, dentro de la fila I, yo puedo hacer varias experiencias dentro de la misma observación, hago M experimentos con la misma observación y veo cuántas veces me sale el éxito. El éxito para mí puede ser, la etiqueta I puede tener distintos valores en principio. La etiqueta puede ser el éxito del experimento que quiero medir. En la clase pasada habíamos hablado de que un experimento podría ser medir todos los sensores de temperatura, humedad, etcétera, y decir si va a llover o no va a llover, digamos. Entonces, el experimento va a ser llueve o no llueve, llueve o no llueve bajo esta cantidad. Entonces, lo puedo hacer un número determinado de veces y comprobar que para a una misma observación va a tener un número de éxito determinado. El número de éxitos que puede tener para mí sería llueve. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva en principio? Entonces, yo lo que hago muchas veces es experimento para ver qué pasa. Eso lo puedo hacer dentro de una misma observación, es decir, dentro de un mismo valor, para el mismo valor de las variables x hasta xp, desde x1 hasta xp, puedo hacer varias veces la experiencia, y esa experiencia la llamo, el número de veces lo llamo MI. En principio, esto es como una, no sé qué sucede con que se queda congelada la imagen acá. Ya, pero en principio, básicamente lo que yo tengo es una función de distribución binomial. ¿Por qué es una función de distribución binomial? Porque básicamente yo realizo m experiencias y mido el número de experiencias, básicamente el número de éxitos que obtengo, donde la probabilidad de que me salga, o sea, que salga un éxito o un no éxito, básicamente es PI en principio, y 1 menos PI es la probabilidad de que no salga el éxito. Entonces, si yo quiero modelar la data, cada observación entonces la puedo modelar usando una función binomial. Binomial significa que este éxito se va a regir a partir de esta función digamos, de distribución, que es una distribución que ustedes recordarán de probabilidades que es la distribución binomial. Pero para hacer más simple el problema, ¿qué tal si ahora en vez de hacer m experiencias en cada observación, solo hago una? Es decir, mido mis sensores y mido si va a llover o no. Va, listo, con estos valores mido si llueve o no. Listo. Esa es mi primera experiencia. Después hago una segunda observación, pero no con los mismos valores observados, sino con distintos. Hago distintas n observaciones. O sea, repito el proceso n veces. Ustedes saben que cuando m es igual a 1, segundo. No sé por qué me sale esto. Segundo. Traductor y todo acá salió. Que no era. Ya, ok. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo, recuerden ustedes de teoría de probabilidades que si MI es igual a 1, entonces el éxito, la variable I, solo puede tener dos valores posibles, puede ser 0 y 1. Y en realidad la I se va a regir por una función que se llama una función de distribución de Bernoulli. Es decir, va a ser I de 1 menos PI de 1 menos I. Entonces esto es lo que se llama la función de Bernoulli. La función de distribución de Bernoulli, que también debe haberlo dado en teoría de probabilidades. Y básicamente, ¿qué es una función de Bernoulli? Es una función binomial, pero con una sola experiencia. Lanzo la moneda, por ejemplo. Lanzo la moneda y veo que cae. Eso es una función de distribución de Bernoulli. ¿Ok? Entonces, eso lo puedo hacer para una sola variable, o sea, disculpa, para una sola observación. Y repito que cada observación son independientes, es decir, repito mi observación n veces. Por lo tanto, como son independientes, lo que yo tengo es una gran probabilidad conjunta, de que después de haber hecho n observaciones, yo tenga ciertos valores de éxito, y valores de éxito, no éxito, éxito, no éxito, etc., es igual a la aplicatoria, desde igual a 1 hasta el número de observaciones, es decir, el producto de quién, de todas estas probabilidades PI y I, 1 menos PI, 1 menos I. ¿Ok? Entonces, esta es la probabilidad conjunta de todas mis observaciones, es decir, qué pesado el asunto, que se queda como pegado la pantalla, disculpen, se queda apagado la pantalla. No sé por qué se queda aquí, bueno, ahora sí ya se quedó bien. Ya, ok, entonces, la idea que yo quiero modelar es la probabilidad conjunta de que ocurra todas estas etiquetas, dado que yo tengo estas observaciones. Y eso lo puedo
hacer usando una probabilidad conjunta de esta manera. Ahora, ¿quién es esta PI en realidad? ¿Quién es, en principio, quién es esa PI que es como la probabilidad de éxito, en principio? Entonces, PI, en principio, es algo que yo quiero modelar, es algo que a mí me gustaría encontrar la probabilidad de éxito dado que yo tengo ciertas observaciones. Entonces, PI para mí básicamente es la probabilidad de que la II obtenga un valor 1, es decir, el valor de éxito, dado que X1 y sea igual a un cierto valor, X1, dado que X2y sea igual al valor X2, etcétera, etcétera, hasta que X... Siempre se me... Profe, Sí, te escucho. es para avisarle nomás, que el link no está en Canvas, solamente está en el correo. El link no está en Canvas. Sí, Ah, como, ya, ok. No, y a mí no me llegó el correo, profe. No lo encontré en ninguna parte, tuve que preguntarle a un compañero que sí le había llegado el correo. Ya, sí, ok. Vamos entonces a vale. ver si puedo colocar el anuncio. Permíteme un segundito para yo pueda... dejemos un Le avisaba congelado. nomás porque estoy a punto de no conectarme porque pensé que no había clase. Ya, qué raro, esto fue muy raro. Es que es que está en anuncios el link. En anuncio ¿está o no? No, sí, pero Sí, por ahí ejemplo, uno está. se mete a Zoom, Sí. como todas las clases, y no sale. Ah, no Sí, salió. solo Claro, pero Pero, por favor, siempre está igual. véalo en anuncio. No sé por qué no salió esta vez. Hay algo Sí, extraño. no, si está en anuncio, supuestamente. Si usted sí, siempre sí está. llega como hasta un día antes, de hecho. Sí, sí, lo dice, me parece, pero hoy realmente estuvo un poco raro el tema cuando fui ya a Zoom, tampoco lo encontré, pero sí lo encontré en anuncio. Entonces, de hecho, me conecté yo a través de anuncio, así que se fue y quizás ocurrió algo. Ok, y si cualquiera, no sé si se pueden comunicar entre ustedes que está en anuncio, ahora no puedo hacer mucho, salvo que esté en anuncio el tema, digamos, no es mucho más. Ok, entonces dejémoslo, está en anuncios, voy a verificar qué es lo que sucedió en principio, pero vamos a tener que seguir así por esta vez, por lo menos por esta clase en general. Ok, chicos, vamos a seguir un poco adelante. Esto es, ojalá se vaya entendiendo, es un tema que es medio complicado en el sentido de que explicarlo es complicado, pero en realidad el tema no es tan difícil de entender. En principio yo quiero encontrar una probabilidad de éxito, es decir, quiero encontrar la probabilidad de que, dado que yo tengo un número de observaciones, esto se llama probabilidad condicional, dado que yo tengo un conjunto de observaciones, ¿cuál sería la probabilidad de que salga, por ejemplo, que llueva mañana? Ese sería fijándome en ese ejemplo digamos, como base, supongamos que estos son todos los valores de mis sensores. Yo quisiera determinar cuál es la probabilidad de que llueva mañana, dado que mis valores de mis sensores son estos. Entonces eso yo quisiera modelarlo y lo voy a modelar a partir de la data. Entonces, ¿cómo se modela esto a partir de la data? Bueno, yo tengo que darle una forma a esa probabilidad, tengo que modelar la probabilidad. Y justamente lo que hicimos es decir, que mi probabilidad I, hay una forma de modelarla y es usando la función logística, es decir, voy a ocupar una exponencial de beta 0 más beta 1 x, sería la primera observación de xy, más etcétera, 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 beta p más la, sorry, está al revés esto, un problema de simbología acá para que se vea mejor, ¿ok? Es la iésima observación de la variable, la iésima observación de la variable 1, y esta es la iésima observación de la variable p, y todo esto dividido por lo mismo, 1 más la misma exponencial, beta 0 más beta 1, xy1 más, etcétera, etcétera, beta p, x y p. ¿Ok? Esta función se llama función logística, y esa función, con esta fórmula, yo quiero modelar mi probabilidad de éxito, es decir, mi probabilidad de que mi variable y tenga un valor 1, cualquiera sea lo que significa este 1, ¿no? En dependencia de si es una valor 0 y 1. Entonces, si tiene valor 0, significa que no ocurrió, y si tiene valor 1, significa que ocurrió. Lo que estoy indicando con esto es que esa probabilidad va a depender de mis variables x. Y mi objetivo es justamente para encontrar en el modelo, es encontrar beta 0, beta 1 hasta beta p, y si yo encuentro estas coeficientes, ya yo podría determinar mi valor de PI.
Y una vez que tenga mi valor de PI, puedo colocarlo acá y puedo encontrar la probabilidad conjunta de que haya ocurrido un fenómeno en mi tabla de observaciones. Entonces, ese es mi objetivo fundamental. Ahora, ¿cómo se hace en la práctica? ¿Cómo se determinan los coeficientes beta 0, beta 1, etcétera? Bueno, eso es tratando de maximizar esta probabilidad. Yo quiero maximizar la probabilidad en el sentido, ¿cómo yo maximizo una probabilidad? De que si sale éxito, entonces yo quiero que la variable esta esté lo más cerca de 1. Y si sale no éxito, yo quiero que entonces esta esté 0 y esta sea la que gane, 1 menos PI. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar estos valores de PI acá, o sea, donde quiera que aparezcan las probabilidades, reemplazo este modelo y trato de encontrar los coeficientes tal que se maximice la probabilidad conjunta de que yo observe lo que estoy observando. Básicamente, ese es como lo que se llama el principio de maximum likelihood. Es lo que se denomina en general. Entonces, voy a hallar el máximo de la P conjunta y voy a encontrar los valores de beta 0 hasta beta P, tal que esto se maximice. Y una vez que se maximice, entonces con eso encuentro un modelo para mis probabilidades de éxito. Con esto yo puedo determinar mis probabilidades de éxito dadas las observaciones. Esto es una forma un poco más compacta de escribir una probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que I sea igual a 1, dado que yo tenga una serie de valores dados, en particular de mis observaciones. Eso es lo que se llama una probabilidad condicional. Dado que yo tengo mis valores, ¿cuál sería la probabilidad de que yo tenga éxito? Eso sería la probabilidad condicional. En la práctica uno nunca calcula básicamente el máximo de una pitatoria, porque esto es como una pitatoria, es un producto y lo que habitualmente calcula es el logaritmo, ¿no? Toma el logaritmo de P y eso es lo mismo que la sumatoria desde I igual a 1 hasta N. Si uno toma el logaritmo de lo que está dentro, aparecería algo así como II, logaritmo natural de PI, más, si esto pasa adelante, se quedaría 1 menos I, logaritmo natural de 1 menos PI. Entonces, repito, reemplazando los valores de PI acá, la única incógnita que tengo todavía son mis valores de beta, que no los he encontrado. Entonces, al reemplazarlo acá y haciendo el máximo de esta función, yo podría en principio determinar mis valores beta 0, etcétera, hasta beta. Ya, ¿eso cómo se hace? Bueno, básicamente si quiero hallar un máximo, lo que calculo es el gradiente del logaritmo de P, respecto a la variable beta, y lo igualo a 0, y trato de resolver mi ecuación, tal como si hicimos en el método de métodos de mínimos cuadrados. Sin embargo, el método de mínimos cuadrados se resuelve de alguna forma, se resuelve bien, en el sentido analítico. En sentido analítico significa que yo puedo encontrar la solución y la puedo escribir. Desafortunadamente, en el caso de la regresión logística, esta ecuación, que me permitiría en principio hallar los coeficientes beta, no se puede resolver de manera analítica, y hay que usar un método numérico para resolverlo, y para eso existen métodos que justamente es lo que utiliza R para hallar los métodos. Entonces, nosotros no vamos a resolver la ecuación a mano, sino simplemente ¿qué es lo que hace R? Bueno, R tiene un programa un algoritmo que se llama GLM, al cual nosotros le vamos a pasar básicamente nuestra variable y las observaciones que corresponden a las variables, digamos, independientes, las variables dependientes, que son las etiquetas. Vamos a colocar un colito de chancho, X, vamos a decir que cuál sería nuestra data. Sigo aquí debajo, por favor, porque aquí tengo mis pantallas, aquí son un poquito más complejas. Aquí voy a escribir acá. Tengo la data, acá escribo la data, y le voy a indicar que me diga que lo que quiero es response. Response es que me dé las probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Que esta solución de esta ecuación lo hace R usando el comando GLM. En principio, cuando nosotros estamos usando en R, estamos usando el comando GLM, lo que estamos resolviendo un problema de optimización, que es un problema estamos resolviendo un problema de optimización, y este es el problema de optimización que estamos resolviendo. Estamos en principio tratando de calcular digamos, el gradiente respecto a beta igualando a 0, y encontrando los coeficientes beta y beta 1. Entonces, no nos vamos a preocupar de resolver esta ecuación, que es básicamente reemplazar, se ve como largo el tema,
porque básicamente lo que tenemos que hacer es reemplazar toda esta función, reemplazarla en esta fórmula, hacer las derivadas respecto a todos los betas, igualarlos todos a cero y tratar de resolver un sistema de ecuaciones que por lo general es un sistema de ecuaciones no lineal. Esto lo hace numéricamente R y eso lo hacemos con el comando GLM. Entonces, ¿qué es lo que hace el comando GLM? Resolver el sistema de ecuaciones que están ahí. Bien, habiendo dicho eso, eso es más o menos el modelo en principio. Es decir, el modelo logístico le da una forma a la probabilidad de éxito que está dada por esta función que justamente se llama función logística. ¿Ok? Entonces, esa función que es la función logística es lo que le llamamos justamente modelo de regresión logística. Pasemos entonces a resolver el último ejercicio que nos había quedado para ilustrar más o menos cómo funciona. Ya lo habíamos hecho en la clase pasada, lo voy a pasar ahora muy rápidamente para llegar a la última parte que corresponde a decir si nuestro clasificador, si el modelo que usamos es bueno o no. Ahí nos habíamos quedado en la última clase para tratar de entender mejor las métricas de clasificador. Entonces, ustedes ya tienen el ejercicio, si lo pueden abrir en RStudio, donde nos quedamos, ¿ok? Voy a abrir y voy a partir aquí en RStudio, donde nos quedamos la última vez. Ok, perdón, déjenme borrar esto que está acá, que me corresponde aquí. Listo. Y les recuerdo que en la clase pasada estamos hablando de un problema de... era crédito, el banco había reunido información sobre sus clientes en un dataset o un conjunto de datos, que es nuestra tabla de datos inicial, donde en ese conjunto de datos, ¿dónde está el conjunto de datos? Lo podemos cargar acá. Y, segundo. Ahora sí. Y este es nuestro conjunto de datos. Estamos hoy erráticos. Ya, ok, esta es nuestra tabla. Aquí estamos todas nuestras variables independientes, es decir, nuestra tabla de la que estábamos hablando anteriormente, todas nuestras X. La última variable es la variable que puede ser good o bad. ¿Qué significa good o bad? Significa buen sujeto de crédito, es decir, es una persona que se le puede ofrecer el crédito, se le puede dar el crédito, y bad significa que es un mal sujeto de crédito, quiere decir que en algún momento no va a pagar la deuda, y por lo tanto lo que hace el banco es juntar esta historia y ir viendo. Lo que hace es una binaria, básicamente una operación binaria. Es buen cliente, es mal cliente, buen cliente, mal cliente. Entonces, va viendo cuáles son las observaciones que me producen un buen cliente y cuáles son las observaciones que me producen un mal cliente. Y con eso vamos a tratar, que es lo que hacemos cuando corremos el comando GLM, es definir la probabilidad de éxito. En este caso, el éxito sería tener un buen cliente, good cliente, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a hacer es correr un modelo y allá los coeficientes beta 0 hasta beta p, depende de la cantidad de variables que tenemos, y a partir de esto podemos predecir o no lo que va a suceder, dado que ya determinamos la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de ser un buen cliente. Ok, ¿cómo se hace eso en la práctica? En la práctica, bueno, primero que todo, bueno, voy a cargar nuevos solicitantes porque ese es como lo voy a dejar reservado, son nuevos solicitantes que llegaron con una historia y yo no sé cuál es su etiqueta, no puedo saber si son buenos o malos a priori, simplemente si lo voy a pasar a mi modelo, y en eso creo que fue lo último que hicimos la vez pasada. Lo voy a cargar, ustedes también por favor cárguenlo. Acá NA omit significa que voy a eliminar los NA en donde aparezca, ¿ya? Voy a saber que para que todo funcione, por favor, para que funcione es importante que la última variable, la variable class, sea de tipo factor, no de tipo carácter, si no va a arrojar algún problema. Entonces, por lo tanto, aquí una forma de verificar es usar class. Hago class sobre datos class, sobre esta etiqueta, y me va a indicar si es factor o no. Si no es factor, la convierto a factor usando el comando as factor. En mi caso sí ya es factor. En el caso de ustedes, no sé, cuando carguen la data, verifiquen, porque si no da un problema. Bien, aquí está todo, en este comando está todo lo que hemos dicho, o sea, hablamos harto del modelo, etcétera, 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 pero sin embargo todo lo que hemos dicho se resume a escribir este modelo en principio. ¿Qué es lo que hace el modelo? Coloco mi variable independiente aquí, un símbolo de colita de chancho y el puntito que son todas mis X, eso es lo que significa.
aclaro que voy a aclararlo sobre los datos y voy a escribir fábula binomial para indicar que voy a usar un modelo binomial como el que estábamos escribiendo anteriormente. Es decir, es un modelo, recuerden que un modelo, una distribución de Bernoulli también es una binomial, pero con una sola vez que resuelve el problema. Es decir, yo también podría trabajar con un modelo de tipo binomial si en lugar de mirar éxito o no, miro el número de éxitos que tengo o el número de fracasos que tengo. En este caso, como la variable i va a tomar dos posibles valores, 0 y 1, es decir, good o bad, entonces voy a usar simplemente un modelo de tipo logístico, modelo GLM, y el modelo lo va a intentar. Entonces, básicamente corro mi modelo, ¿ok? Y ahí está el modelo cuando hago el sumario, voy a escribir el sumario, me da los coeficientes justamente que estaba tratando de encontrar. Esta es la tabla completa de coeficientes. En principio los estimados, estos son los coeficientes, beta 0, qué sé yo. Y de alguna forma, ¿qué es lo que hizo este comando? Resolvió un problema de optimización, es decir, resolvió el gradiente de la función, del logaritmo de la probabilidad conjunta de todas mis observaciones y me halló la solución. La solución con respecto significan los beta y hallar la solución significa encontrar el modelo. ¿Ok? Ya tengo mi modelo, ese es mi modelo. ¿Qué hago con ese modelo ahora? En principio. Ok, yo puedo hacer lo siguiente, puedo ahora trabajar, perdón, donde tengo por acá en alguna parte, un segundo. ¿Profe? Sí, te escucho. A mí me queda una duda del summary. Dale. Abajo de donde dice dispersion parameter, Dispersion parameter, ¿dónde está? todo lo que viene de eso abajo, ¿cómo se interpreta eso? ¿Dónde está en qué parte? Eso, en null deviance, residual deviance, ¿cómo se interpreta eso? Dispersion parameter for binomial family es taken igual a 1. El parámetro significa 0,1. O sea, básicamente la dispersión es 0,1. Es decir, la varianza es 0,1. Puedes tener 0 o 1. En general es una reafirmación de que lo que estás trabajando es con una variable binaria de tipo 0 o 1. Si pudiéramos trabajar con números, en vez de contar el sí o no, si mi variable tuviese distintas opciones, digamos, como un número, es decir, ahí te va a indicar que la dispersión del parámetro va a ser más grande que 1. Es decir, la dispersión del parámetro es cuántas posibilidades tengo para la variable i. En realidad, las posibilidades que tengo, la dispersión es 1, o puede ser 0 o puede ser 1. Por lo tanto, las variables son, lo máximo que puede separarse es 1. No sé si me logro entender. Entonces, solamente es una aclaración de que estás teniendo una variable binaria. Es más que nada. Perfecto. Perfecto. Y por último, el A y C, ¿qué era eso? Ok. Sí. No quería meterme todavía en el tema. El A y C es que, a ver, es un indicador de cuán bien lo hace tu modelo, pero tiene un problema. Se llama Akaike Information Criterion. Akaike es un japonés que hizo este criterio. Lo voy a hacer en las próximas clases. Voy a explicar un poco lo que es el Akaike. Pero el Akaike no se relaciona muy bien con, o sea, es un modelo, a ver, ¿cómo explicarlo? No es absoluto. Es decir, yo puedo construir ahora un nuevo modelo y lo único que puedo hacer es comparar dos Akaike. No es como, por ejemplo, que si yo tuviese el R² o el R cuadrado, en caso de R cuadrado yo sé que es absoluto. ¿En qué sentido? En que si yo sé que está cerca de 1, es muy buen modelo. El Akaike me dice 993, pero no me dice nada respecto a si el modelo que tengo es bueno o no. Solo me dice que es 993. Yo puedo ahora construir un nuevo modelo. ¿En qué sentido? Elimino algunas variables y vuelvo a construir un modelo y verifico el Akaike. Si el Akaike mientras más pequeñito el Akaike es mejor. ¿Entiendes? Pero solo puedo comparar un modelo con otro, no un modelo, no una referencia respecto a un valor determinado. No sé si me hago entender. Sí, entendí. Sí. Pero el Akaike lo voy a retomar porque es interesante. Son dos criterios, el Akaike y hay otro, ese es el japonés. El Akaike que inventó esto, que tiene que ver con teoría de la información, básicamente tiene que ver con entropía, es decir, y eso lo voy a explicar en la próxima clase como criterios para identificar si un modelo es mejor que otro, pero no si el modelo es bueno. O sea, yo no puedo decir, este modelo es bueno. Sí. Lo que puedo decir, este modelo es mejor que este otro modelo. Eso sí puedo decir a través de la Akaike. Entonces, el sumario, realmente, ¿dónde tengo que fijarme ahora? Y otra cosa más que nadie me preguntó, que es el number feature scoring. Iteration, feature scoring iteration es cuántas iteraciones tuve que hacer para resolver mi ecuación. Recuerden que mi ecuación era el gradiente del logaritmo de la probabilidad igual a 0. Esa ecuación no se puede resolver a mano, es decir, lo que hay que hacer es un método iterativo, y ese método iterativo significa que
tuvo que hacer 5 iteraciones para resolver el modelo. Y es un modelo de Newton, se llama modelo Newton-Raphson. No sé si alguna vez lo han escuchado. Probablemente lo van a ver ustedes, no sé si en teoría optimización, método Newton-Raphson, no me acuerdo. ¿Alguna vez han escuchado Newton-Raphson? No. No me suena, no. Ya, okay. Bueno, lo van a ver probablemente con optimización 2 o algo parecido. Si están en el magíster de ciencia de la ingeniería, lo van a ver sí o sí, porque son métodos numéricos para resolver ecuaciones cuando no la puede resolver a mano. Entonces, en principio lo que quería indicar que dentro del sumario, yo me voy a fijar más en este sumario, que es un poquito menos explicativo que el sumario que me da la regresión ordinaria. La regresión logística, me voy a fijar más en qué cosa. En los valores que tienen los parámetros y en las asteriscos para saber si son válidas o no válidas mis valores. Y en los signos y en el tamaño de los estimados para saber si contribuye o no contribuye a la probabilidad de éxito o no, en este caso. ¿Ok? Entonces, con respecto a lo otro, a esto que está acá, es decir que mi variable es binomial. Acá, bueno, hay una serie de valores de grados de libertad que tiene que ver con la test student que estás usando para resolver la hipótesis. Y el acá que, repito, lo vamos a ver un reto más adelante. Y este es el número de iteraciones que ocurrió para resolver el problema. Nosotros, por ejemplo, en el Magister lo que hacemos, esto lo hacemos a mano. Es decir, resolvemos from scratch, que le decimos, desde cero. Y resolvemos las ecuaciones. Y acá no me voy a demorar tanto porque esto es un poquito más práctico, es un taller. Y lo que voy a hacer es utilizar los resultados que me da. Pero si a alguien se interesa en el futuro, lo más probable es que pueda tomar el Magister, ahí lo estoy haciendo propaganda el Magister, y se va a dar cuenta que todas estas cosas las podemos hacer también directamente con la ecuación y resolverla. ¿Ok? Bien, entonces chicos, el sumario, repito, me voy a fijar en mis variables. Aquí hay distintas variables. Hay que ver de qué significa cada una de las variables. Y sobre esa base explicar un poquito más. Uno puede también utilizar lo vamos a hacer ahora en un ratito, usar lo mismo que hicimos en regresión, que es un comando especial que me permite determinar la importancia de las variables de acuerdo a su uso, en principio. Y eso lo podemos hacer ahora en un ratito más. Lo voy a hacer con otro dataset y ustedes lo pueden aplicar directamente a este. Ok. Bien, hasta ahora, repito, tengo un problema en general. El primer problema es que el sumario no me dice cuán bueno es mi modelo. Ese es mi problema en general. Y yo quisiera saber si mi modelo es bueno o no. Entonces, para saber si mi modelo es bueno, voy a hacer algo distinto. Voy a hacer lo siguiente, y creo ya lo hicimos en la clase pasada, vuelvo a repetirlo ahora para poder avanzar rapidito. Yo voy a dividir mi dato en 2 partes. Mis datos los voy a dividir en datos training, y voy a tomar un 70% de mi dato, y lo voy a tomar, mis datos, se llama datos de entrenamiento para construir el modelo. Y voy a dejar reservado un 30% de mis datos. Que sea 70 y 30 depende de mí, yo podría haber usado 80 y 20, pero 70 y 30 es lo mínimo que se pide en general en la práctica. No es una regla, no es algo que alguien te dice, pero es como un acuerdo tácito, básicamente, dentro del análisis de datos. Es decir, reservar 70 para hacer un training, disculpe, hacer un training con 70 y reservar tomar un 70 para hacer el training y reservar un 30 para hacer un testing. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Básicamente, todos tenemos que marcar set-seed porque vamos a tomar un sample. Un sample significa una muestra aleatoria, y la muestra aleatoria va a depender de cada computador. Entonces, por lo tanto, haciendo el set-seed, lo que hacemos es que todos tomamos la misma muestra. Entonces, ¿qué es lo que hace A? Básicamente guardamos ya que lo hicimos en la clase que viene. Un segundo, hay algo que no... por Dios, claro, por supuesto. No voy a ¿quién es N? Primero tengo que indicar quién es N. Tengo 1000 datos. Y voy a tomar ahora una muestra a partir de 1000 datos y lo voy a guardar en A. ¿A qué significa A? Son números. Son algunas observaciones tomadas aleatoriamente. Esta es la forma que R utiliza. Por ejemplo, si yo abro A, estos son los números de las observaciones. Recuerden que tengo 1000 observaciones hacia abajo y voy a tomar aleatoriamente números aleatorios que me indiquen observaciones distintas que voy a tomar en general. ¿Por qué no quedarme con las 700 primero? Porque puedo colocar un bias, o sea, un sesgo en mi observación. Entonces, lo mejor es tomar
un número aleatorio, pero de distintas observaciones, y eso es lo que me voy a quedar con eso para hacer mi entrenamiento. Es decir, ¿qué significa mi entrenamiento? Encontrar mis betas, desde beta 0 hasta beta P, en este caso usando el modelo, pero solamente con parte de los datos. Entonces, ¿cómo separamos los datos? Bueno, los datos ahora guardamos una parte en train, y le quitamos a los datos, le quitamos lo que ya guardamos en train, por eso colocamos -a, y lo guardamos en test. ¿Ok? Si ustedes se fijan, test tiene 300, aquí está de este lado, tiene 300 y train tiene 700 datos aleatorios. Es decir, eso es lo que tenemos. Y ahora en vez de correr el modelo con todos nuestros datos, en vez de colocar datos, voy a colocar solamente train. O sea, voy a simplemente construir el mismo modelo que teníamos antes, pero usando únicamente parte de la data, el 70% de los datos. ¿Ok? Con esto voy a correr mi modelo, es exactamente lo mismo que había antes, la diferencia es que voy a correrla con train, ahí está. Y ahora voy a ocupar el segundo comando importante. El primer comando se llama glm y el segundo se llama predict. ¿Ok? Entonces voy a predecir, usando el modelo 1, con nuevos datos, y mis nuevos datos van a ser el test. Ahora, fíjense que en el test yo le quité si ustedes ven, por ejemplo, names de test, un segundo, aquí estoy, test, el último, que es el 23, es class, que es la que yo quiero predecir. Entonces, le voy a pasar mis datos como si no tuviese class, como si no tuviese, para que él me diga la predicción correspondiente, ¿no? Es decir, fíjense que acá sería 19, a ver dónde estoy, este sería el 19, el 20 y el 21, por lo tanto, le voy a quitar la columna 21, que corresponde a class, y me voy a quedar con todas las demás, las que usé, que son las variables independientes, y le voy a quitar class, para que él no sepa cuál es class, en principio. Y lo que le voy a pedir es simplemente que me prediga las probabilidades de ese class en general, ¿ok? Entonces, eso es lo que hago con este valor, y calculo. Al colocar response, ¿qué es lo que básicamente está guardado en pred? ¿Qué es lo que guardamos en pred? Si uno hace esto, no lo debe hacer en principio porque en pred ahora tengo 300 datos en principio, ¿no? ¿Qué son las probabilidades? Si ustedes se fijan, aquí están las observaciones, cada una de las observaciones tiene una probabilidad asociada, ¿ok? Entonces, esa es la probabilidad de pertenecer o no a la clase good, en principio, ¿no? Entonces, voy a generar ahora una nueva variable que se llama prop, que va a repetir el bat tantas veces como tenga fila el conjunto test, que son 300. Entonces, hago esto, y ustedes se fijan, tengo bat todo el tiempo. ¿Repetida cuánta? 300 veces. Eso es lo que tengo. Y ahora voy a invertir el bat a good en aquellos lugares donde la probabilidad es mayor a 0,5. Entonces, esta es la forma de escribir esto. Esto significa que en prop, donde quiera que la probabilidad sea mayor a 0,5, reemplázalo por good. Donde había bat, lo reemplacé por good. Y eso es lo que tengo. Entonces, si ahora vuelvo a abrir prop, ¿qué es lo que significa prop? En algunos casos, ustedes ven que en algunos casos hay good, good, good. ¿Y es por qué? Porque en ese lugar la probabilidad era mayor a 0,5. ¿Por qué elegí 0,5? Yo podía haber sido un poquito más estricto. Voy a por la probabilidad 0,7 para ser good. Entonces, ahí significa que yo tengo una posibilidad de elegir un umbral para indicar si digamos, mi cliente es bueno o malo, y ahí yo tengo que definir mi umbral. En principio, si no hay nadie que me diga nada, puedo dejar 0,5 como mi criterio. Todo aquello que tenga una probabilidad mayor a 0,5 de ser bueno, lo llamo bueno. ¿Okay? No sé, ¿se entiende hasta ahí? Ok, eso de la clase pasada. ¿Sí? Vamos entonces ahora a lo que me interesa, que viene ahora de tratar de entender nuevamente ¿cómo se llama esto? La tabla de confusión. Vamos a hacer una tabla ahora que es lo siguiente. Por un lado voy a colocar los predichos, los que yo predigo, y los reales. Los reales son los valores que yo había quitado momentáneamente, la fila 21, y ahora voy a comparar lo que yo predije con la fila 21. La fila 21 que la había quitado. Y voy a hacer un match. ¿Cómo R hace ese match? Usando un comando que se llama tabla. Entonces, al hacer esto, tengo una tabla que se llama tabla de confusión, que es esta. Ya la vimos, repito, en la clase pasada. Ahora voy a profundizar un poquitito más en esto. No es muy difícil, pero para que se entiendan los criterios para saber si tenemos un buen o un mal clasificador. Entonces, es muy sencillo, por ejemplo, determinar la exactitud.
veamos, repito, uno lo lee, los reales están en la vertical y lo que nosotros vemos en la horizontal son los que yo predigo. Entonces, mirando de arriba hacia abajo, me muevo en esta abajo, yo digo que BAT significa, los BAT para este modelo va a ser la clase, un poco raro, pero es la clase positiva. Le explico nuevamente en la tabla. Es decir, la clase que voy a considerar como la clase positiva. Y lo que es y good es la clase negativa. En esta tabla de confusión, que yo creo que tiene un nombre de confusión probablemente por eso, no sé. Pero veamos lo siguiente. BAT es lo siguiente. ¿Qué es lo que significa esto mirando hacia abajo? Que 37 BAT fueron predichos como BAT. O sea, fueron predichos correctamente. Mientras que 54 BAT fueron predichos como good. Quiere decir que el modelo se equivocó 54 veces en elegir BAT. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Eso es lo que sería. Un segundo, parece que hay algo extraño acá, ¿no? ¿Ok? Sí, está todo bien. Predict, sí. Response, no. New data. Ok, listo. Bien, entonces, lo que les decía, good, ¿qué significa? 31 fueron predichos como bad, se equivocó 31. Y 178 veces el good fueron predichos como good, por lo tanto no se equivocó. Quiere decir que en pocas palabras los elementos que no hay equivocación son los elementos que están en la diagonal, es decir, los elementos que predijo correctamente, y yo puedo tomar esos elementos predichos correctamente y lo divido por el número total de datos que yo estoy haciendo, para los cuales estoy haciendo la predicción, que son 300, ¿no? Entonces sumo 37 más 178, lo divido por 300 y me da un resultado. Quiere decir que el 72% de las veces le achuntó. ¿Ok? Pero hay mucho más que esto. Voy a regresarme ahora un momentito a la presentación, a la pizarra, para explicar un poco más sobre esta tabla. Y vamos a regresar después nuevamente acá para saber si este es un buen modelo, un mal modelo, o cómo lo podemos explicar mejor. ¿Ok? Voy a compartir nuevamente la tabla, la pizarra, y ojalá me deje, porque se queda pegada a la tabla. Ahí lo borré. Vuelvo un segundo. No sé por qué se vuelve tan pesado el sistema, no sé si es falta de memoria o no. Un segundo. ¿Deberían estar viendo la tabla ahora? ¿Sí o no? Ya. Ok. Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces vamos a... Un poquito, dame espacio para explicar bien la tabla. Ok, en principio yo tengo la tabla, quiero explicar la tabla de confusión y lo que significan cada una de las cosas, ¿no? Yo tengo la clase positiva y tengo la clase negativa en principio, y tengo la clase positiva y la clase negativa. Acá están los reales, es decir, los valores reales, y aquí están los valores que yo predigo, las predicciones. ¿Ok? Entonces, cuando uno predice, mira hacia abajo, y lo que yo predigo acá van a ser los true positive, es decir, mi clasificador logró encontrar los verdaderos positivos, y ahí se lo voy a llamar TP, que significan los true positive. Bien, mirando hacia abajo, aquí se equivocó, pero estos van a ser los falsos negativos. ¿Por qué? Porque en realidad eran positivos. En realidad eran positivos y el clasificador me lo dejó como falsos negativos. ¿Ok? Acá, ¿qué significa? Este es negativo y lo que se escribe acá van a ser, básicamente son falsos positivos. ¿Por qué son falsos positivos? Porque en realidad lo predice como positivo, pero en realidad eran negativos. ¿Ok? Y acá tendría que ser entonces los true negative. Y esto es lo que se llama la tabla de confusión, la que estamos viendo en principio, lo que nos está dando R en principio. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende, no? Si yo quiero ver, sí, dígame si se entendió o no. Sí. Ok, perfecto. Bien, igual ahora se va a complicar un poquitito porque tengo que hacer distintas métricas. La primera métrica que ya la vimos se llama la exactitud o en inglés accuracy, ¿no? Básicamente para que ahora cuando usemos algunos comandos sepan lo que significa, ¿no? Bien, entonces la exactitud es fácil de calcular. La exactitud, ¿quién sería? Sería los true positive más los true negative dividido por todo, ¿no? Por true positive más los falsos negativos más los falsos positivos más los true negative.
Entonces, esto, es decir, la cantidad de datos totales, eso es lo que me da la exactitud de mi modelo. ¿Ok? Bien, voy a tratar de hacer una aplicación a ver si me logro hacer entender para ver las otras métricas que son muy entretenidas, pero a veces pueden ser un poco confusas. Vamos a ver si aparte de esta tabla, vamos a tratar de ejemplificarlo de otra manera. Supongamos que todo nuestro universo es este rectángulo, y este rectángulo se divide en la clase positiva y la clase negativa, y lo hice a propósito, no lo hice igual, no lo hice a la mitad, porque puede haber más del positivo del negativo o viceversa. O sea, no necesariamente las dos cantidades tienen que ser iguales. Entonces, supongamos que este es todo nuestro universo de datos, y nuestro universo de datos tiene una etiqueta, un conjunto tiene una etiqueta positiva, que puede ser i igual a 1, y acá sería i igual a 0, por decir algo. O puede ser good o puede ser bad. ¿Se entiende, no? Ok, bien. Entonces ese es nuestro objetivo. Supongamos ahora yo tengo un clasificador que puede ser cualquiera, porque esto se aplica para la tabla de confusión, la vamos a hacer para cualquier clasificador. Y yo quiero, imagínense el clasificador como algo que yo le voy a disparar a esta estructura. Le voy a disparar y voy a generar, yo quiero dispararle a la clase positiva, en principio, ¿no? Entonces, al dispararle, obtengo algo como esto. No necesariamente igual, perdón, voy a tratar de evitar que sea todo igual de un lado que del otro. Ok, opa. Pesado está. Ya, entonces, supongamos que nos dé algo como esto. Okay. Ah, por Dios, perdón. Qué incomodidad, un segundo. Vamos a hacerlo más grande, si no, no voy a poderle poner las letras. Listo, ya, más grande. Supongamos que nos da algo como esto. ¿Ya? ¿Qué significa eso que está ahí? Es lo que el clasificador, todo lo que está dentro de ese hoyo o de ese lugar, él lo va a considerar como de la clase positiva, y todo lo que está fuera lo va a considerar como de la clase negativa. Ese es mi clasificador, lo que hace mi clasificador. Por lo tanto, todo lo que está acá es lo que él consideró bien, porque esos son los verdaderos positivos, true positive, ¿no? ¿Ok? ¿Sí o no? Porque coinciden con lo que él logró capturar como correcto. Son los positivos de la zona positiva, básicamente. Por sin embargo, esto que está acá no está en la zona negativa, por lo tanto, esos no son positivos a la larga. Entonces, esos serían los falsos positivos, ¿no? ¿Por qué son los falsos positivos? Porque realmente el clasificador me está diciendo que son positivos, pero en realidad están en la zona negativa. ¿Ok? Bien, entonces, básicamente acá estarían los verdaderos negativos, están acá. Los verdaderos negativos están afuera, en principio, los true negative. ¿Por qué? Porque para el clasificador todo lo que está fuera de ese círculo es negativo. Todo lo que está fuera de él es negativo, por lo tanto ahí le achuntó. Todo lo que está fuera es negativo, ¿ok? Y acá sería entonces, básicamente, ¿qué serían acá? Acá serían los falsos negativos, ¿no? Porque lo que está fuera serían los falsos negativos, porque están en la zona positiva y el clasificador dice que todo lo que está fuera del círculo es negativo y todo lo que está dentro del círculo es básicamente positivo. Entonces, no sé si se entendió, este es distinto, este es como la zona positiva y este es la zona negativa, y aquí están las tres cosas que uno tiene que hacer. Bien, aparte de la exactitud, yo quiero hacer lo siguiente, quiero saber cuán sensible es mi clasificador a capturar la clase positiva. ¿Cuán sensible? Voy a introducir una nueva métrica que se llama la sensibilidad. Sensibilidad. ¿Qué significa la sensibilidad? De todo lo positivo que hay, ¿cuánto yo fui capaz o cuánto el clasificador fue capaz de encontrar? Básicamente es una fracción que sería todo lo que él logró encontrar correctamente, que son lo que está acá adentro, todo lo que está en lo true positive, versus ¿qué cosa? Versus todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera, es decir, los TP más los falsos negativos. Todo este pedazo que está acá es donde estaba lo positivo, pero él solo logró encontrar este pedazo como positivo. Por lo tanto, ese clasificador es sensible en encontrar, esta es lo que se llama la sensibilidad del clasificador. Bien, eso más o menos es la sensibilidad. Pero también existe lo que se llama la precisión. ¿Qué cosa es la precisión del clasificador?
de lo que el clasificador logró ya capturar como positivo, ¿cuánto realmente es positivo? Es decir, lo que está aquí adentro, de lo que está aquí adentro, ¿cuánto realmente es lo positivo en general? Entonces, voy a tener TP, pero he capturado todo esto que está aquí adentro como si fuese positivo. Por lo tanto, se equivocó este pedazo. Quiere decir que si yo tomo TP más FP, esto es lo que se llama la precisión. Es decir, me va a indicar cuán preciso es el clasificador, una vez que ya extrajo lo que él supuso que era en principio la clase positiva. Eso se llama precisión. La sensibilidad, pero para la clase negativa se llama especificidad. La especificidad, ¿qué cosa es? Es exactamente lo mismo que cuán sensible es el clasificador para detectar la clase negativa. Es decir, serían los true negative, es decir, la true negativo, dividido por todo lo que son los true negativos más los falsos positivos. Eso es lo que se llama la especificidad del clasificador. ¿Cuán específico es para determinar la clase negativa? Repito, la especificidad es lo mismo que la sensibilidad, pero calculada para la clase negativa. Estas son las fórmulas que habitualmente uno usa. Hay más. Aquí están, aquí arriba está. Y ustedes lo tienen en la presentación. Básicamente es el mismo dibujo y aquí está lo que es la definición de la precisión y lo que es la sensibilidad, que también en inglés se le llama recall. La accuracy, que es lo que acabo de explicar, la sensitividad, la especificidad para la clase negativa. Está el detection rate, que básicamente es lo positivo versus todo, en principio, la accuracy balanceada, que es la suma de la sensibilidad y la especificidad, que justamente son la sensibilidad para la clase positiva más la sensibilidad para la clase negativa dividida por 2, es lo que se llama la exactitud balanceada. Y la precisión es lo último. Y bueno, aquí están las fórmulas que ustedes pueden anotar en alguna parte, y en alguna parte ya están anotadas dentro del script. Y es lo que me va a permitir calcular cuán bueno o cuán malo es el clasificador. Ok, esto igual está grabado, igual lo van a tener ustedes, también están dentro de la presentación, esta fórmula. Voy a regresarme ahora un momentito a RStudio y voy a tratar de aplicar alguna de estas métricas al clasificador que acabamos de obtener para saber si es bueno o no lo que acabamos de hacer. ¿Okay? Entonces, regreso un momentito a RStudio, y en RStudio puedo calcular algunas cosas en particular ahora, ¿no? Con la tabla, ¿no? Por ejemplo, esta es mi tabla y yo quisiera calcular, por ejemplo, vamos a hacer algo más sencillo para ayudarnos un poquitito, ¿no? ¿Quiénes son los true positive aquí? Los TP. Mirando la tabla, ¿quién serían los TP? 37, ¿no? Escribo 37. Por ahí. Voy a escribir 37 acá. Eso es para ayudarnos de alguna manera. ¿Quiénes serían ahora los falsos positivos? Básicamente, disculpen, los falsos negativos. ¿Falsos negativos quiénes serían en la tabla? Recuerden, es un poco raro porque dice bad, pero bad para mí es la clase positiva. Lo que hay en la primera columna es la clase positiva. Entonces, si aquí me dice que 54 lo tomó como good, significa que 54 son falsos negativos porque en realidad eran positivos. Entonces, en realidad, los falsos negativos que están debajo serían 54. Sería 54. ¿Cuál serían entonces los falsos positivos? Los falsos positivos serían 31. Y los true negative serían igual a 178, mirando la tabla tal cual está. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, si yo quiero calcular la sensibilidad, vamos a llamarle sensibilidad así, ¿qué tendría que calcular la sensibilidad? Tendría que ser, ¿qué cosa? Los true positive, ¿no? Los TP, dividido por, ¿quién? Dividido por TP, y dividido por, veamos la fórmula, ¿cuál sería la fórmula? En principio, ¿se acuerdan o no la fórmula? ¿La tienen por ahí? Si yo quiero ver la sensibilidad, más los falsos negativos. Ok. Mirando la sensibilidad, primero voy a cargar quiénes son cada una de estas cosas. Y mirando la sensibilidad, vamos a ver cuánto vale la sensibilidad SE. Me da que es 0,40. Sensibilidad significa lo siguiente, es la capacidad de capturar la clase positiva. Que en nuestro ejercicio, la clase positiva, debido a que en la primera parte de mi tabla de confusión se refiere a los BAT,
para mí la clase positiva corresponde a los bad clientes, a los clientes que van a ser malos. Cuando a mí me da un resultado como este resultado que me da 0,40, ¿qué creen ustedes que sea la sensibilidad? ¿Es buena o es mala? Solo para... Mala, mala, Muy mala. mala. ¿Cuándo yo puedo decir que es algo bueno? Bueno, por supuesto, tiene que ser por Sobre encima de 0,5, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, sobre 0,5, sí. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque 0,5 es como lanzar una moneda, básicamente. Ah, ya, ¿tú eres bueno o malo? Ah, me da 0,5, chuta, estupendo. No puedo saber qué es uno o el otro. Necesito tener, mientras más grande eso, estamos hablando de que si la sensibilidad está por encima del 70%, quiere decir que está más allá de la cuestión estadística de ser 0,1, de lanzar una moneda. Entonces, este me está dando 0,40, quiere decir que este es un modelo que tiene una sensibilidad para capturar la clase positiva muy mala. Es decir, no captura para nada captura cuando un cliente es malo o no, en principio. Por lo tanto, eso es un muy mal modelo en principio para capturar la clase positiva. Sin embargo, es muy bueno para capturar la especificidad. ¿Cómo se captura la especificidad acá, no? No sé, llamémosle a la especificidad. Y va a ser lo mismo que está arriba, pero cambiando sería los true negative dividido por ¿quién? Por los true negative y los falsos positivos, ¿no? Eso es lo que sería. Y si yo quiero saber cuánto vale E, el resultado va a ser 0,85. Quiere decir que capturando a los buenos clientes es fantástico. El modelo tiene una especificidad muy grande, pero una mala sensibilidad en principio. Entonces, por lo tanto, mi modelo hay que jugar bien con él. Es decir, no puedo decir, a pesar de que su exactitud es mayor al 0,70, o sea, al 70%, no puedo, mi modelo no me sirve mucho si mi objetivo es capturar quiénes son los malos clientes. Entonces, el banco no podría utilizar este modelo para resolver el problema de indicar cuál es un mal cliente o un buen cliente. No sé si me hago entender con el tema. ¿Sí o no? Sí, profe. Estupendo, buenísimo. Hagamos un ejercicio rápido que está en Canvas en la semana, ustedes la van a tener la semana 9, por favor, busquen en Canvas, ¿dónde está? Un segundo, y copien el ejercicio. El ejercicio, ya que tenemos todos estos conocimientos, lo vamos a poder pasar muy rápidamente, y es como el estándar de resolver ejercicios. A ver, ¿dónde está? El segundo. Acá son en módulos. Por favor, en módulos ustedes deben de tener ejercicio 9. Entonces, por favor, bajen el ejercicio 9.2 que se llama Wisconsin Breast Cancer, por favor. Este de acá. ¿Sí? Y automáticamente bajen la pauta. Yo no sé si solamente está el ejercicio y la pauta está resuelto acá. No, no está resuelto. Entonces, aquí están las preguntas y la pauta está en donde dice pauta, evidentemente. Acá. La pauta está en el mismo ejercicio, pero ya resuelto. Por favor, bajen la pauta nada más. Entonces, aquí está el ejercicio resuelto. Vamos a pasar rápidamente por él para indicar. Aquí ya yo tengo identificado los TP, los TN, los FP, de forma tal que ya puedan hacerse rápidamente el problema. O sea, para que no perdamos tiempo escribiendo y podamos capturar rápidamente el problema. Pero además les voy a indicar que hay una forma más cómoda de capturarlo todo que se llama Confusion Matrix, que es un comando que me permite hacer la matriz de confusión y que automáticamente me genera todas las métricas. Entonces, por favor, este es un buen ejercicio para que lo puedan utilizar como clasificador en distintos datasets que vamos a utilizar en lo que viene. Entonces, le pido que copien todo. Esto es un ejercicio completo, un análisis completo de este tema. Mientras están copiando y pegando, yo voy a pasar al RStudio y les explico brevemente de qué se trata. Tenemos 15 minutos máximo para resolverlo. Y ya como tenemos todas las herramientas, ya perdimos bastante tiempo como explicando, ahora va a ser mucho más rápido resolver el problema. Ok, vamos entonces. Segundo, ¿dónde estamos? En el RStudio. Creo que ya está acá en la clase número 2, creo que es, y es este. Bien. Bien, primero mientras ustedes están cargando la data en general la vamos a cargar directamente de un paquete que se llama MLBench. Entonces, por favor, si no lo tienen, esta es una data que se toma de ejemplo para poder utilizarla
para poderlo utilizar. No hay que descargar la data en particular, ningún CSV, sino que tienes que instalar el paquete MLBench, ¿ok? Ya yo lo tengo descargado, lo voy a comentar, el documento, y voy a cargar. Pues no lo tengo descargado, mira qué increíble, así parece que no. Entonces no lo descargué, pero no importa, lo voy a cargar ahora. Estoy instalando el paquete, al igual que ustedes. Ahí se descargó, ahora sí lo voy a comentar. Y ahora sí tengo, ¿por qué? ¿A ustedes les funcionó o no? A mí sí, profe. Sí. Debe ser porque yo tengo estoy trabajando con algunos. O sea, apenas lo guardé, el script, Sí. me pareció arriba que tenía que cargar algo. Tenía Y le que cargar pedí el documento, sí, esa es la sí, ahí me hizo nueva todo. versión de RStudio. Fueron como 20 megas o 15, no sé. Sí, lo que pasa es que tengo, ya, ese es un problema mío. Sorry. Es que yo tengo cargado ciertas cosas dentro del computador y estaba trabajando y eso me arrojó un problema. Déjeme un segundito nada más a ver si lo puedo resolver, si no tendremos que pasar a otro. Aquí me está dando un problema. Is corrupt, me dice que es corrupt. Ok, ya. Dame un segundo nada más, por favor. Voy a restaurar la sección de R. Ok. Y voy a borrar todas nuestras cosas para que funcione. Ya. Entonces, haciendo esto, vamos a capturar la librería. Y ahora ya se hizo ya. Ok, listo. Y lo que pasa es que yo estoy trabajando con ciertas cosas y he modificado algunos problemas ahí interiores, pero ya lo corregí. En algunos casos hay que restaurarla usando sección arriba o sesión. Ustedes pueden restaurar R y pueden borrar algunas cosas que quedaron en memoria que pueden haber echado a perder el tema. Ok, básicamente el tema que está explicado, que es lo que significa, vamos a usar una regresión logística. Y la idea de esta data es que contiene 699 observaciones de tejidos de tejidos de cáncer, de cáncer mamario, y pueden ser de dos tipos, benignos o malignos, y se mide a partir de la geometría del tejido y de ciertas estructuras que tiene el tejido. Entonces, la idea es crear un sistema automático que permita hacer la prueba automática de que la pongo en microscopio, etcétera, determino las características geométricas del tejido y me pueda distinguir en si es de un tipo o de otro, ¿ok? Entonces, data se llama Data Breast Cancer y más o menos ese es el tejido. Disculpe, esa es la data que tiene un ID. El thickness corresponde al espesor, al tamaño de la célula, a la forma de adhesión, o sea, una serie de parámetros que mide el experimento con el tejido. Y repito, nuestra idea es generar un sistema automático que si yo le doy esas características, automáticamente me dice si es benigno o es maligno. Y hay que cuidarse mucho porque el resultado va a ser importante, se lo vas a tener que comunicar a un paciente y por lo tanto hay que saber correctamente el tipo de lo que son los true positives, los verdaderos positivos, los falsos positivos, falsos negativos, y por lo tanto hay que tener un buen clasificador para hacerlo. Y si no lo tienes, mejor concéntrate en otra cosa, porque en realidad este es un tema más delicado. Por eso me interesa mucho el tema en el sentido de que la respuesta o el modelo va a depender mucho de lo que le vas a hacer después con él, digamos. Pues en este caso vas a comunicarle a un paciente y imagínese que el peor de los casos es que tú le digas que en realidad no tenga ningún problema, que no es maligno y sea maligno. Es el peor de los casos. Por lo tanto, necesitamos un buen clasificador para hacer esto. Entonces, en general, hagamos una pequeña, digamos, limpieza de los datos. En particular, si ustedes se fijan, para hacer la clasificación yo no necesito los ID. El ID es un número y no es una variable, es decir, simplemente es un identificador. Y le aconsejo siempre que tengamos un ID, eliminémoslo de las variables porque no es
no es una variable en sí misma, es simplemente un identificador. Entonces eso es lo que hicimos acá, eliminar la primera columna, y adicionalmente eliminamos todos los NA que puedan aparecer. Entonces la primera limpieza es esa. Hacemos esto y si ustedes se fijan, ya no está el ID. Se perdió el ID. Siempre la data, y eso es algo que lamentablemente es así, o quizás afortunadamente no lo sé, pero no podemos llegar y aplicar GLM al tiro. Entonces ese es un problema que ustedes tienen que limpiar primero la data un poco, quitar los NA, modificar la clase digamos, la estructura de qué tipo es la data, o de qué tipo son las variables, porque puede ser un problema. Entonces lo que voy a hacer aquí ahora es que todas las variables las voy a convertir a numérico. ¿Bien? Las voy a convertir a numéricas en las variables numéricas ordenadas, en principio. Y eso lo voy a hacer para no tener que hacer una por una, hacer as numeric en cada una de ellas, voy a correr un ciclo. ¿Ya? Entonces el ciclo voy a correr por el número de columnas, es decir, por el número de variables menos 1, porque la última variable es clase. Es una variable que no quiero cambiar el tipo numérico, porque es una variable de tipo factor, ¿no? Entonces voy a correr un ciclo por todas las columnas hasta la penúltima, no la última que es clase. Y eso es lo que hago con el ciclo. Voy a tomar n igual al número de columnas menos 1 y corro el ciclo. ¿Qué es lo que hace ese ciclo? Me dejó todas las variables numéricas y para darme cuenta escribo str o estructura de mis datos. Se llama así datos, ¿no? Sí. Y me va a indicar lo que quiero saber. Primero, todas mis variables son numéricas, salvo la última que tiene que ser factor. Recuerden que si no es factor, escribo as factor la última para que funcione. Con esto termina mi limpieza de mis datos. Mis datos era eliminar los NI, digamos los NA, y adicionalmente completar el problema, digamos, cambiar el tipo de datos que tengo. Ya, hasta ahí, ahora voy a marcar setSit igual a 1 para que todos tengamos la misma, voy a hacer un sample, voy a dividir en mis datos en 80%, observen que aquí cambié un poco, puse 80% y dejé reservado 20%. ¿Ok? ¿Cuánto elijo uno del otro? Va a depender un poco de la cantidad de datos que tengo. 699 no son muchos casos y por lo tanto para entrenar un buen modelo voy a quedarme con más datos ahora. Voy a quedarme con 80% y no con 70%. ¿Ok? Bien, entonces hago el sampleo, defino los train, defino el test y ya tengo definido mis dos conjuntos de datos, el conjunto training y el conjunto testing. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a correr el modelo GLM. Bien, esto ya es el modelo. Ya hice mi limpieza, separé mis datos y ahora corro el modelo. Hago el sumario. Y me fijo en el sumario. Opa, ¿hay algo malo en el sumario? Segundo. Algo que no hice bien. Segundo. ¿Por qué está malo? Perdón. Hay algo que no está bien acá. Desde el principio estaba como fallándome esto un poco. Dame un segundito. Un segundo, chicos. No sé cómo les dio a ustedes, a ver, efectivamente. Ya, a ver. Ahora sí, no sé, algo tenía malo en el modelo. ¿Les dio así, parecido o no? Sí, profe, sí. Estupendo. Me estaba dando mal, me estaba dando porque no había cargado, me había quedado con los train de la otra vez, no sé, algo pasó ahí, no sé. Ya, observen varias cosas importantes que, bueno, vemos que aquí, si para un entendido en la materia, evidentemente van a saber qué significa que esta es una variable verdaderamente importante, que esta también, que hay varias variables importantes porque, por ejemplo, el tamaño de la célula o la forma de la célula no es importante, según este modelo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a hacer una predicción usando lo que me quedó de datos test, ¿ok? Pero observen acá, ustedes ahora pueden hacerlo o no, que a test yo no le quité la última variable class. Observen, en principio debería haberle quitado la última variable, la última columna, ¿sí? Lo que pasa es que el sistema predict en la última versión estuvo tan mejorado que cuando ustedes llamaron a class aquí, él automáticamente sabe que la variable class es la variable que no debe tomar. No sé si me hago entender. O sea, ya ni siquiera necesito colocarle, si ustedes quieren estar seguros, evidentemente tendrían que haber hecho así y eliminar la última variable class, que es la variable, coma, escribo, menos la última variable. Voy a escribir names acá, names de mis datos, y la última variable corresponde a la 9 y a la 10, es decir, debería haber escrito menos 10 acá, ¿no? ¿Ok? Pero, en principio, no es necesario. ¿Ok? Entonces,
Esto está correcto, completamente correcto, pero si ustedes no están muy seguros de que lo están haciendo, porque el modelo puede causar, que el predict puede variar de un modelo a otro, en el caso de GLM está tan bien hecho que ya test automáticamente el predict va a eliminar class automáticamente como la última columna que no la necesito para hacer las cosas. Ok. Bien, esto de contraste es para saber que benigno lo tomó como 0 y maligno como 1. Eso es para saber cómo R está tomando las variables 0 y 1. Porque las variables factor para R en realidad son números, en principio detrás. Bien, ahora lo que voy a hacer, fíjense que ahora voy a usar una nueva forma de construir la variable etiquetas. Va a ser lo siguiente, usando un if-else. Si la probabilidad va a ser 0,5, escribo que es más allá de 0,5, se llama maligno. ¿Por qué yo sé que yo debo escribir mayor del 0,5? ¿Cuál es mi clase positiva acá? En principio, en mi clase positiva, o como lo está entendiendo el valor 1, el valor éxito, lo está entendiendo, no la clase positiva, el valor éxito es maligno, acá según el R. Por eso escribí contraste para saber quién tomó como 1 y quién tomó como 0. Entonces tomó 1 maligno, y por lo tanto, ser mayor a 0,5 es la probabilidad de éxito, maligno, si mi objetivo es encontrar cáncer maligno, básicamente. Y si de lo contrario escribo benigno. Con eso se generó una variable, que es la variable predicha, es la variable de predicción, justamente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a escribir cuántas veces los labels son idénticos a los tests, y con eso me permito calcular la exactitud automática del problema, ¿no? Entonces, quiere decir que se equivocó un 4% de las veces, aproximadamente un 4%, y en el 96% de las veces no se equivocó. Pero ahora puedo verlo mejor usando la tabla de confusión, y observan que los casos benignos, en el caso benigno, 94 lo predijo bien y 3 lo predijo mal. En el caso maligno, 3 lo predijo mal y 37 lo predijo bien. Desde el punto de vista, de clasificador, es un buen clasificador. Podemos mejorar un poquito ahora la percepción de él, calculando los true positive, la tabla, true positive, true negative, falso negativo, y calculando la exactitud. Tiene una exactitud del 96%, que es buena. Una precisión del 97%, una sensibilidad del 97% y una especificidad del 92%. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que es un buen clasificador. En principio, no te dice, o sea, hay un 5% de error en alguna parte, pero es el mejor clasificador que uno puede tener en principio, lo que sirve para tomar decisiones, y si eso te sale como maligno, en principio, te permitiría ver hacer otra prueba adicional. Entonces es un muy buen clasificador. O sea, usando un GLM para detectar si el tipo de tejido es fantástico, en particular es el mejor clasificador que puedes tener, de acuerdo a los números en principio. Ok, hay una forma rápida de hacer esto, pero para eso necesitan tener library, el Caret y el Clark, dos librerías que tienen que cargar. Ahí las cargué las dos. Si no la tienen que instalarla. Yo creo que ustedes Caret ya lo tienen y Clark también, tengo la impresión. Y ahora la idea es usar Confusion Matrix, que es un comando que automáticamente ya tiene todos los cálculos que requiero. Entonces, en vez de hacer esta tabla que está aquí arriba, voy a correr rápidamente Confusion Matrix. ¿Y qué es lo que me hace? Automáticamente me da la tabla, no tengo que construirla yo directamente. Me da el cálculo de la accuracy, automáticamente ya está listo. Me da otras cosas como el Akaike, básicamente. El Akaike, que es me da otros valores ya calculados, la sensitividad, la especificidad y todo el resto de demás cálculos en general. Y adicionalmente me dice que la clase benigna es la clase positiva, según los cálculos, básicamente. La clase positiva es la primera columna, no confundir con la probabilidad de éxito. Entonces hay dos cosas que hay que ver, y ese es el problema que puede ser un poco confuso. El éxito para R, lo que toma como 1, es maligno. Pero en la tabla de confusión, la primera columna está hablando de benigno. ¿Ok? Quiere decir que la primera columna me va a dar la clase positiva. Entonces, benigno es la clase positiva, pero la probabilidad de éxito corresponde a maligno. Entonces, es una diferencia que hay que cuidarse mucho. No es lo mismo. Y lo que hay que fijarse en
la tabla. Lo bueno que tiene entonces el comando de Confusion Magics es que al final te aclara a quién llamo clase positiva, que es justamente la primera columna, va a ser la clase benigna. ¿Y para qué sirve eso de identificar la clase benigna? Porque la clase positiva va a corresponder entonces ¿a qué? A la sensibilidad. Es decir, cuán sensible es el clasificador para detectar los cánceres que son benignos. Bueno, en el 97% de los casos lo hace bien. Y la especificidad es la otra clase, la clase negativa. ¿Cuán sensible es el clasificador para detectar cáncer de tipo maligno? En el 93% de los casos lo hace bien y en un 7% de casos lo hace mal. Por lo tanto, es un clasificador que hay que tener cuidado. Es muy buen clasificador desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista ético quizás es complicado equivocarse con las personas. Hay que hacer más ejercicio justamente con las personas, con este modelo. Ok, chicos, ya llegamos a la hora. Si hay alguna pregunta. La exactitud y precisión, así como interpretación, porque la sensibilidad y especificidad al parecer es como lo más importante para decir si el modelo es bueno, desde lo que yo entiendo. Entonces, sí. Sí, y la precisión a ver, la precisión te dice, hay que verla con cuidado. A ver, la precisión te dice que de lo que él extrajo como clase positiva, ¿cuánto es realmente correcto? ¿Cuán preciso fue? A ver, la sensibilidad es capturar de todas las posibilidades de clase positiva, cuánto él logró extraer. Pero una vez que extrajo, ¿cuán preciso fue lo que él hizo? Entonces, la precisión hay que verla después de la sensibilidad. Si tiene una sensibilidad muy mala, la precisión es horrible, ¿sí? Pero puedo tener una buena sensibilidad en principio y la precisión no es tan buena. O sea, entonces, por lo tanto, esas dos variantes son importantes. Repito, una sensibilidad muy mala implica una precisión horrible, pero una sensibilidad buena no implica que la precisión sea tan buena. Puede ser que tengamos que haya capturado algunos falsos positivos, falsos negativos ahí dentro de más. Entonces, repito, hay que jugar con todas ellas. No sé si por acá está o no como que no la pone, ¿no? O sea, la precisión nunca puede ser mayor a la sensibilidad, claramente. Observen que aquí está no le llama precisión, le llama positive pred value, los predichos, los valores, la precisión en capturar los valores positivos, se llama así. Y este es la precisión en capturar los valores negativos. En este caso, se parece mucho a la sensibilidad. Fíjense que son muy parecidos uno del otro, ¿no? Detection, prevalence, occurrence, básicamente. Yeah. Como lo escribimos acá, nosotros la precisión fue del 0,96 aproximadamente, y están muy relacionados unas con otras, o sea, están conectadas, pero son distintas. Coincidieron por la tabla de confusión, según yo. ¿Aló? ¿No te escuché? ¿De No, nuevo? que coincidieron, según yo, por la tabla de confusión, porque se repetían, habían datos que estaban cruzados, que eran idénticos, no sé si era como 37 o algo así. Entonces yo creo que por ahí Sí, debe andar. depende de esta tabla de confusión en general. Fue Me suerte parece nomás, sí. bastante. Pero en principio, Pero, aquí está la precisión. La precisión es de los true positives que capturaste, y aquí en el denominador es todo lo que tú le llamaste positivo. A todo lo que tú consideraste como positivo, de todo lo que capturaste como positivo, ¿cuánto es realmente positivo? Eso es. yeah. Mientras que la sensibilidad de todo lo positivo que hay, ¿cuánto tú capturaste como positivo? Entonces, es una sutileza. La sensibilidad, repito, tiene que ver, si es muy mala la sensibilidad, lo más probable es que la precisión no necesariamente sea mal o no. Disculpen, para que tengan una idea. Puede ser que sea... hay posible casos donde la sensibilidad no es tan buena, porque dejó mucha cantidad de positivos fuera, ¿sí? Pero capturó Yeah. todo lo que capturó, lo capturó positivo. No sé si me entienden. Claro, entonces ahí la precisión sería mejor Ahí que la la precisión sensibilidad. sería mejor que la sensibilidad. Entonces, ese caso también puede darse. Entonces, Yeah. es decir, es muy preciso, pero muy poco sensible. ¿Se entiende? ¿No? Es más o menos como la idea de eso. Entonces, esos son criterios que hay que manejar. Eso. Ujú. Ya. Ok, chicos, ¿hay Ya. alguna otra? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Ya? ¿Estamos entonces listos? Yo, profe, ¿cuándo vamos a tener otra evaluación?
Estamos en martes, probablemente la próxima semana, el próximo martes tengamos un trabajo, porque la próxima semana, o sea, el jueves vamos a dar un segundo clasificador que tiene que ver con teorema de Bayes, y una vez que tengamos esos dos clasificadores lo vamos a aplicar en un taller. Entonces sería el martes de la próxima semana un taller nuevo. Ya, ok. Profe, Gracias, profe. ¿Sí? yo tengo una duda, es que nuestro grupo con el que hicimos el certamen con Vittorio Pesenti y Manoli, Felipe Manoli, tuvimos un problema con el certamen y no nos revisó como unas partes porque las imágenes salían cortadas, o sea, como los códigos. Entonces, queríamos saber que si nos iba a considerar eso, porque a nosotros tres se nos veían bien los códigos del informe. No, y le mandó un correo, si no me equivoco. Me mandaron un correo pidiéndome eso, ¿no? Claro. Entonces queríamos recordarle. Un favor, lo más probable. ¿Cómo, perdón? Vuelve a mandar el correo, pero aclárame arriba en el asunto algo así como recorrección certamen, para que yo lo logre encontrar porque a ver si me lo mandas tengo 1 millón de correos, entonces, por favor. Ya, se lo reenviamos de nuevo. El asunto tiene que enviarlo, vuélvelo a enviar nuevamente para yo tenerlo reservado. Ya, profe. Bueno. Muchas gracias. Que esté bien, cuídese. Bueno, chao. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.